Gloria a Dios. Hablar acerca del propósito de Dios. Amén. La iglesia es el proyecto de Dios, el propósito de Dios. Amén. Y Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe que Dios, como dijo el escritor, ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Amén. Y Dios siempre ha tenido en cada época un propósito. Amén. En cada momento de la historia de la humanidad, Dios ha tenido una forma particular de tratar con el hombre. Los teólogos le llaman dispensaciones. Amén. Como para poder diferenciar una época de la otra. Y en cada uno de esos periodos o de esas épocas o de esos tiempos, Dios trata con el hombre de una manera particular con respecto a su relación con él y tocante también al pecado. Amén. Ahí vienen donde Dios extiende su misericordia y de donde Dios plantea su plan. Cada una de esas dispensaciones ha tenido un nombre, como la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, amén, donde Dios ha tratado con el hombre, donde Dios de alguna manera ha levantado un hombre, ha levantado una familia, ha levantado un pueblo, amén, para la gloria y para la fama de su nombre, donde Él se ha manifestado y a través de ese pueblo o de ese hombre o de esa familia ha juzgado a los hombres. Amén, se ha dado a conocer y ha determinado sus juicios. Por eso la Biblia habla de los juicios, no de un solo juicio, sino de varios que se van a dar. Amén, y en esos juicios los hombres serán juzgados según su dispensación, según su tiempo, según su época, según su momento, según su generación. Ahí van a ser juzgados, no todos por lo mismo, como hay gente que pregunta, bueno, y antes, y cómo van a ser juzgados las otras personas si no conocieron el evangelio, ¿no? Cada persona tendrá un juicio según aún el conocimiento, según el tiempo, según la época. Amén. Y Dios, hermanos, levantó un hombre como Abraham, del Ur de los Caldeos, para a través de él hacerse una nación para él, amén, que fue el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero terminó ese tiempo para ellos, y Dios se volvió a nosotros, los gentiles, amén. Y de nosotros, como dijo el escritor, hablando el escritor, el apóstol, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando estaban en el concilio, entonces se levantó Bernabé y Pablo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, oiga, pueblo para su nombre. Amén. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces Dios se volvió a los gentiles para levantar de estos gentiles un pueblo que es su iglesia. Y hoy vamos a hablar de la iglesia, el propósito de Dios. Entonces colóquese de pie, levante sus manos y digámosle: Señor, por favor,
en estos minutos. Ministranos una vez más a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias le doy por tu bendición, tu presencia. Gracias te doy, amado Salvador, por este momento que tú nos concedes, nos regalas, y te ruego ahora en tu nombre nos ministres a través de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Da la inspiración, da la unción, oh Dios, la revelación, las ideas. Pon tus palabras en mi boca y habla. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, entonces la iglesia, hermanos, como el propósito de Dios. Esta es la amada del Señor. Y estaba pensando, porque Dios ha puesto en mi corazón precisamente eso. Hay dos mensajes que Dios ha colocado en mi mente y en mi corazón. Y es uno, la posición del pastor frente a la iglesia. Cómo debe de ver la iglesia al pastor, cómo debe de ver la iglesia a su ministro. Es muy importante, porque dependiendo de eso también habrá muchas bendiciones. Amén. Como la Biblia dice que debemos obedecer a los pastores y debemos sujetarnos a ellos, porque ellos son los que velan por nuestras almas, como quienes deben de dar cuenta a Dios para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Entonces habla de sujeción, habla de obediencia, habla de ser esos hombres tenidos, y la iglesia debe de ver a ese hombre como la autoridad de Dios. Amén. Debe de ver a ese hombre como el instrumento de Dios. Debe de verlo como el regalo que Dios le da a la iglesia, porque eso es lo que dice el Señor. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y que esos hombres no se hacen a sí mismos pastores, no se nombran a sí mismos ministros, sino que son los que son llamados por el Señor Jesucristo. No es por influencia humana, no es por medios humanos, no es por méritos humanos, no es por familiaridad, no es por ser amigos del supervisor o del consistorio o de los directivos. No, Señor, esto es algo que viene directamente del cielo. Por eso es divino y es sagrado. Hay gente que tiene las cualidades que debe de tener un pastor, pero no son llamados. La Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario que ese hombre que anhela el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sea que tenga sus hijos así, que sea así. Comienzan a hablar de unas características que debe de tener ese hombre. Pero lo fundamental y determinante es el llamamiento. Y en la iglesia hay gente que tiene esas características, pero no tiene el llamamiento. Amén. Amén. Porque, hermanos, es fundamental ese llamamiento, ese fuego, eso que Dios hace en la vida del hombre, porque eso es lo que le da a lo demás, hermanos, el toque especial, lo glorioso. Eso es lo que da la visión, eso es lo que da la inspiración, eso es lo que da la pasión, eso es lo que hace la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dele alabanzas al nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, hay que tener, y yo les digo, tengamos mucho cuidado. Y eso se los enseño a ustedes, se los estoy enseñando a los pastores y se los enseño a todos los muchachos. Yo escucho que hay un mal comentario de ahí mismo, le digo, ojo, a cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo ve la iglesia a su pastor? Eso es uno de los pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón. Y también cómo el pastor ve la iglesia. Porque también dice Pablo, el apóstol Pedro, ruego a los ancianos, yo anciano juntamente con ellos, que apacienten la congregación, la grey de Dios. Y lo dice de qué manera. El apóstol dice de la forma como se debe de apacentar la grey del Señor. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. El pastor tiene que apacentar, y es pastorear, alimentar.
Amén. El rebaño y cuidar de ese rebaño. No por fuerza. No es porque me mandaron y me obligaron y aquí estoy porque ¿qué más? Alguien dijo, yo no hago sino esto porque esto es lo único que yo sé hacer. Entonces como que obligado. No, hermanos. No. Esto no es por fuerza, sino voluntariamente. Amén. Dios hace el llamamiento, Dios da la visión, Dios da la capacidad, Dios da la competencia, pero nosotros tenemos que ponerle voluntad, ponerle pasión, ponerle dinamismo, ponerle actitud. Amén. Él da la actitud con P y nosotros le ponemos la actitud con C. Porque no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros, pues nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes. Amén. Pero hay que ponerle, nosotros tenemos que ponerle voluntad, dinamismo, diligencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Llegó uno, llegó dos, llegó tres, predíqueles. Esa es la iglesia. No sé a quién le estoy hablando, pero eso es lo que dice el Señor. Porque donde hayan dos o tres en mi nombre, en ese negocio estoy yo. Eso es lo que dice. En ese asunto estoy yo, en ese negocio estoy involucrado yo. Y si Dios está en este negocio, esto marchará bien, esto será poderoso, esto dará buenos resultados, esto no quebrará jamás. ¿Alguien tiene alabanzas para Jesús? Sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Amén. No por dinero. Jamás a ningún pastor le han dicho, vaya al ministerio y le vamos a dar tanto. No. Dios no le ha prometido un sueldo de tal determinado cantidad a un hombre de Dios, a un ministro. No hay ninguno que le diga, ve, a mí me prometieron pagarme tanto. No. Dios nos da lo que Él quiere darnos. Eso sí, lo que nos da es suficiente para todas nuestras necesidades y aún para nuestros antojos. El que usted vea por ahí que está como pálido y necesitado y chorreando, perdóneme la expresión, y como, hermano, ojo con eso. Porque Dios es bueno y rico para con todos. Y lo que Él nos da es lo que nosotros necesitamos. Y suple nuestras necesidades. Oiga, increíble. Que a aquel le dio tanto y a aquel le dio tanto. ¿Y por qué le dio más poquito? ¿Y por qué a ese le... Ni el que recogió mucho tuvo más, ni el que recogió menos tuvo menos. Poco tuvo menos. Porque Dios es suficiente para todos. Hermanos, seguro se lo digo en el nombre de Jesús. Y que he tenido la gracia y la experiencia de estar un tiempito en el ministerio. Y no solo estar, sino administrar ministros. Y conocer un poquito más. Se lo estoy diciendo y no como parte de introducción de este tema. Entonces, ¿cuál es la posición? No por ganancias deshonestas. Nuestra recompensa, hermanos, es esta. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, lo que nosotros en sí se nos va a dar, hermanos, no está aquí. Lo de aquí es lo básico y necesario para el momento. Amén. Para que estemos y funcionemos y hagamos el trabajo bien. Amén. Lo hagamos bien en el nombre del Señor y que debemos administrar bien. Y esa es una de las cosas que se va a enseñar y se va a ahondar en eso.
Amén, pero la recompensa de los ministros es cuando aparezca el príncipe de los pastores. Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Él nos dará un galardón que no lo vamos a perder cuando hagamos las cosas a los pastores. Amén. Con ánimo pronto, mire, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Los pastores no somos señores de las iglesias. Los pastores somos los que apacentamos y cuidamos y gobernamos por el Espíritu la iglesia, pero no nos enseñoreamos de ella. Amén. Les estoy hablando como si ustedes fueran los pastores, pero es como la introducción. Amén. Sobre los que están a vuestro cuidado, sino que no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los exaltará cuando fuere. No nos exaltemos nosotros, porque el que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta. Dele gloria a Dios. Por eso no se suba donde no lo han puesto, pero tampoco se baje de donde lo pusieron. Amén. Amén. Dele gloria a Jesús. La iglesia, hermanos, qué bueno saber que somos su iglesia. Somos, hermano, la iglesia. Hay tres verdades, estos días le enseñaba a los hermanos diáconos, tres verdades con respecto o acerca de la iglesia. Importantes que yo las conozca, que yo las tenga presentes en mi vida, en mi corazón. Y la primera verdad es que Cristo ama a la iglesia. Esta es la amada del Señor. Aquí está su complacencia, su amor, su afecto. Todo el afecto de Dios está sobre esta iglesia. Amén, dele alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten gozosos porque saben que aunque el mundo los desprecia, que aunque de pronto hasta en la casa lo miran mal, hay un ser soberano, sublime, que nos ama? Dele aplausos a Jesús. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén a sus maridos en todos. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo. Primera vez, una verdad fundamental: Cristo ama la iglesia. Cristo ama su iglesia. Y sabe que mientras ahorita estaba orando por su empresa, por su economía, por su familia, por su hogar, y le dije que todo lo que usted en esta mañana aprovechara. ¿Sabe que un día Pablo dijo eso? Pablo dijo: hermanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los llamó. Amén, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, se me vino este pasaje al corazón, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuche esto porque, hermanos, la palabra de Dios, cada que usted se sienta aquí a escuchar palabra de Dios, usted se está alimentando su espíritu, su alma, su cuerpo, su fe, su convicción. Créame que usted no sale igual de este lugar como entró, porque la palabra de Dios es poderosa y afecta nuestra vida en todas las áreas. De aquí salimos transformados por la palabra. Esa misma palabra que le ordenó a esos huesos que se unieran y se unieron, y que les ordenó que les saliera tendones, músculos, piel, y se unieron y era un ejército. Y esa misma palabra que le ordenó que el Espíritu viniera de los cuatro vientos y soplara y le dio vida a ese ejército, pues esa palabra es la que está operando esta mañana y en cada culto en la vida de nosotros y nos transforma. Dale gloria a Dios, dale un aplauso a Jesús. Y Él está aquí esta mañana. Él está aquí, hermanos. Amén. Oiga, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él juntamente? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Cómo no nos dará también todo? Si nos dio lo más, no nos va a dar lo menos. Si nos dio lo todo, hermanos, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno saber eso, ¿cierto? Y cuando oraba pensé eso, nos dio, hermanos, se dio a sí mismo y nos dio todo. Ahora no nos va a dar cosas que son pasajeras, temporales, momentáneas, insignificantes. Amén, pequeñas. Él está, hermanos, para bendecirnos. Vean, yo le digo y lo reitero y lo continuamente, yo me siento privilegiado, honrado, bendecido, hermanos, en pertenecer a esta iglesia. Porque esta es la amada de Jesucristo. Esta es la especial, la privilegiada, donde Dios tiene su afecto. Una verdad, Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso Él nos está sorprendiendo continuamente. ¿O no es así, hermanos? Él está enamorándonos. ¿Usted no ha sentido cómo Él nos enamora continuamente? Eso que pasó con Jeremías no solo fue con Jeremías. Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Vea, yo estoy seguro que los que estamos aquí no estamos obligados. Aquí estamos, hermanos, es enamorados. Pues que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Un enamorado de Jesús que le dé un aplauso esta mañana. Uno que de verdad lo ame, dígale: Señor, dígale algo. Él ama a su iglesia. Por eso quien se meta con esta iglesia, hermanos, tiene problemas. Quien hable mal de esta iglesia tiene problemas. Quien quiera atacar la iglesia tiene problemas. Quien quiera maldecir la iglesia, eso se le convierte, se le devuelve, hermanos.
No conozco a nadie que se levante contra la iglesia y prospere. No lo conozco. Porque esta es la amada del Señor Jesucristo. Es la escogida de entre muchos pueblos. No nos recogió, nos escogió. Recoger es todo lo que cae. No, Él nos escogió. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Así con todas esas dificultades, defectos, debilidades, hermanos, con todas esas cosas, Él nos escogió para la gloria y la fama de su nombre y amarnos. Y nos ha conquistado. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y Jeremías dijo, uy Señor, yo no voy a hablar más en su nombre, yo no voy a predicar más, porque cada que abro la boca, eso se me vuelve en contra, y los amigos están pensando a qué hora voy a claudicar, y los más allegados a qué hora voy a fallar, y entonces se me convirtió en una afrenta, porque ya claro que me miran, me dicen destrucción, muerte, y porque ese era el mensaje que tenía en sus labios, y dijo, ya no hablaré más en tu nombre. Pero cuando él pensó eso, no obstante, dice él, había dentro de mí un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Yo traté de resistirlo, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hermanos, yo estoy seguro que lo que nos tiene aquí firmes, que los que nos ayuda a perseverar, que lo que hace que nosotros, hermanos, no nos vamos a ese mundo a pecar, es sencillamente no miedo al infierno, sino ese gran amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque lo amamos a Él. Yo no veo otra razón. Es la fuerza de su amor. Por eso, aunque nos echaran de la iglesia, hermanos, nos echan por esa puerta y nosotros nos metemos por esta. Y si nos meten, sacan por acá, nos metemos por allá, por donde sea. Pero nosotros nos quedamos aquí porque no hemos encontrado un lugar donde nos amen tanto, donde sean tan especiales como este Dios. Este Dios es único. Puede que otros no nos entienda, pero Él sí nos entiende. Puede que otros no nos mire bien, pero Él sí nos mira bien. Aleluya, porque Él nos ama. ¿Alguien siente sus caricias esta mañana? ¿Alguien siente sus caricias? ¿A cuántos nos han hecho el feo? Nos han mirado por encima del hombro y pero Dios, hermano, siempre ahí con nosotros. ¿Cuántos hasta nosotros mismos nos hemos avergonzado? Y ahí cabizbajos, pero ahí está Dios. Porque su amor es fuerte. Él un día, él dijo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, nunca deja de ser. Él lo dijo. Y eso es lo que Él vive con la iglesia. Eso es lo que Él, por eso cada que tú te caes, Él te levanta. Cada que te hieres, Él te sana. Te sostiene cuando no tienes fuerza, te das fuerza. Cuando no eres capaz, Él se queda contigo. Si no eres capaz de continuar, Él se queda ahí hasta que nuevamente tomes fuerza y siga contigo.
Por favor, colóquese de pie y démele un aplauso a Jesús esta mañana. Aleluya, porque Él está aquí. Él se merece los aplausos. Él se merece los loores. Él se merece la adoración. Hermano, Cristo te ama. Escúchame esto, Dios te ama. Muchos se preguntan, ¿por qué todavía estás aquí? Y tú mismo te preguntas, ¿por qué todavía? Yo mismo me he dicho, ¿qué ha visto Dios en mí? No tanto ¿qué ha visto Dios en mí? ¿Cómo me ve Dios? No es que lo que Él ha visto en mí, sino cómo me ve Él a mí. Este es mi niño, este es mi muchacho, esta es mi hija. Este es. Otros se miran, se equivoca, esto, aquello, lo otro, no merece, debería estar lejos. Cuántas cosas, pero Él no. El diablo mismo cuántas veces está por ahí rodeando a ver en qué momento se le permite dañarnos, y el Señor le dice, no lo tocas, no me le haces nada, no te lo permito, porque mi amor está con Él. Él es mi especial tesoro, Él es mío. Él es mi muchacho. Él es mi hijo. ¿Y por qué no se le quita a Dios? Porque Él te ama. Alguien siente sus caricias esta mañana. Alguien siente sus caricias.